¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nueva cuenta. Hoy, que es 15 de abril del año de la pandemia de 2020, darle las gracias por seguir atentos a estas charlas, pláticas que estamos teniendo sobre la historia del pensamiento criminológico, la construcción del proceso penal, su naturaleza política y la indagación como un esquema de control. Hoy vamos a dar y otros días la clase así de pie porque ya tanto tiempo sentados en una cuarentena que se va a seguir prolongando, hay que mover un poco el cuerpo para no hacer almacén de mucha proteína, ¿de acuerdo? Bueno, esperando sobre todo, primero que nada, que estén bien, que se escuche perfectamente el audio y de ser así, vamos a continuar entonces con nuestras sesiones, con nuestras pláticas sobre este recorrido histórico que nos va a ir permitiendo conocer el desarrollo de las instituciones de la construcción del poder punitivo. Que el poder punitivo siempre ha existido, sí. La forma en cómo se ha ejercido va a ir cambiando de momento a momento. Dicho esto, desde luego, tomando en consideración que un siglo en la historia de la humanidad es prácticamente una especie de suspiro. Bueno, pues el día de ayer estuvimos platicando con ustedes sobre algunos temas que siempre trato de anotarlos para que no se me olviden y que tuvo que ver con, platicamos de Iván el Terrible, platicamos de Ercebet Báthory, y estamos haciendo una, un paralelismo o estamos corriendo en dos líneas de tiempo sobre lo que ocurre en Europa y lo que ocurre en México. Y estamos entre el siglo XVI y el siglo XVII. Estamos a caballo entre esos dos siglos, es decir, 1500 a no, perdonen ustedes, 1600 a 1700 aproximadamente, para que vayamos viendo qué sucesos podrían ser interpretados para poder tener una mejor comprensión de lo que es la construcción del proceso penal fundamentalmente. Dicho lo anterior, quiero comentar rápidamente que en el siglo XVI, en el caso de Europa, aparte de las cuestiones que ya he podido platicar con ustedes, quiero solamente mencionar el caso de Nicolás Copérnico porque va a tener una influencia en dos procesos inquisitoriales, dos procesos. Nicolás Copérnico va a retomar una idea de un filósofo de la Edad de Oro de la Grecia antigua sobre el hecho de que la Tierra se mueve. Por eso Nicolás Copérnico crea la teoría heliocentrista. ¿Ok? Bien. Eso nada más dejarlo anotado, que esto va a suceder en ese siglo XVI. Bien. Platicarles que vamos a tener en este siglo XVII, es decir, de 1600 a 1700, el siglo del Renacimiento, la aparición de grandes artistas. Y quiero platicarles de uno en especial que es francamente extraordinario. Pero quiero hacerlo con esta perspectiva y con esta pregunta para ustedes. No la vamos a responder ahorita. Solo se las quiero dejar sembrada. Y es la siguiente. La genialidad del artista está ligada con los instintos criminales. ¿En qué parte se juntan el arte y el crimen? ¿Se han preguntado cuántos crímenes han motivado
las más grandes obras de arte. Y aquí estamos apenas empezando a hablar de esculturas, pinturas, pero un poquito más adelante vamos a introducir un género fabuloso, pero desde luego para compartirlo y analizarlo desde el punto de vista de la criminología, que es el género de la ópera. Pero hasta ahorita, siglo XVII, ¿en qué parte se cruzan los caminos del arte y el crimen? Vamos a verlo. En Milán, Italia, en este siglo XVII, nace uno de los más grandes pintores del renacentismo. Nadie se le puede igualar en su calidad, en su talento, un talento temprano. Él va a tomar el nombre de la ciudad donde nació su madre. Su mamá nació en una localidad que se llama Caravaggio, en Italia. Y así es como va a ser conocido este enorme pintor que va a tener en su vida, bueno, pues diferentes etapas en el desarrollo de su pintura. Puedo decirles, por ejemplo, que a pesar de pertenecer a una familia noble, Caravaggio tomó la determinación en su juventud de irse a Roma sin un centavo encima, sin ninguna lira encima, para probar suerte y comenzar su actividad en diferentes talleres para comenzar a perfeccionar su técnica en la pintura. Bueno, pues al llegar a Roma es apoyado por personas que conocen a su familia, que tienen una referencia vaga, pero al menos referencia de que se dedica al arte de la pintura. Pero hace ronda con dos amigos, pero uno de ellos es el clásico sujeto que lo invita todos los días a irse a correr la fiesta. Todos los días. Pero este amigo es sumamente pendenciero, es decir, se está peleando a cada rato, por cualquier circunstancia se pelea. La biografía de Caravaggio es algo escasa en cuanto a sus primeros años de infancia. Es decir, no tenemos un referente de que haya tenido una situación como la tuvo Iván IV, Iván el Terrible, que se las platiqué, el primer zar de Rusia. Pero a los 18 o 20 años, Caravaggio ya es un experto en las riñas callejeras. Se pelea de manera constante, casi a diario, al grado de que va a enfrentar un proceso por homicidio. ¿Saben cómo se castigaba el homicidio en la Roma de aquel tiempo, del siglo XVII? Con la decapitación. Caravaggio tuvo que huir de Roma para irse a refugiar a otras ciudades italianas, teniendo la protección del clero porque pintaba muchos cuadros religiosos, para que no fuera aprehendido. Él ha sido lesionado en diferentes riñas. Tiene navajazos, tiene golpes en el rostro, en el cuerpo. Y a partir de que trae una orden de tacos por homicidio, de que lo andan buscando, y que sabe que su penalidad es la decapitación, o sea, la pena de muerte, esto lo atribula tanto a su espíritu de Caravaggio que a partir de ese momento todas sus demás pinturas van a tener como tema central la decapitación. Interesante. Cuando tengan oportunidad, revisen las obras de Caravaggio. Voy a colocar algunas, una vez que terminemos esta sesión, en el mismo post donde aparecerá el video, para que ustedes puedan admirarlas, pero también dar cuenta de este fenómeno que les estoy diciendo, que se vuelve casi obsesivo en la obra de Caravaggio. Caravaggio
va a ser indultado por su talento, por su arte. De hecho, una orden de caballeros lo va a proteger, lo van a trasladar a otro lado de Italia con dinero para que siga haciendo sus cuadros. Pero en la casa donde está siendo hospedado, al cabo de unas semanas termina armando una riña y dejando casi muerto al hospedador de él. ¿Qué pasaba en la cabeza de Caravaggio? ¿Por qué esa violencia? Bueno, este hecho de ingratitud, de haber casi matado a la persona que le estaba dando posada, lo va a marcar al grado de que antes de su muerte va a pintar un cuadro extraordinario, que es parte de los que les voy a mostrar, donde la cabeza decapitada es la de él. Y esa pintura se la manda al gran maestre de la orden que lo rescató, como una especie de mea culpa. Eh, Hay una controversia en cuanto a la muerte de Caravaggio. Murió muy joven, muy, muy joven. Y la controversia es la razón de la muerte. Aparentemente, los estudios que existen indican que falleció por la gota fría. ¿Saben cuál es la gota fría? Si no conocen lo que es la gota fría, les recomiendo que vean el video de el Ferraz, el de la gota fría, el de la bebes o la derramas. Así es como aparentemente habría perdido la vida Caravaggio en otra de sus múltiples riñas. Es decir, estamos ante un genio rijoso, una persona que no tiene capacidad de sororidad, de empatía, virulento, explosivo, tan explosivo como su talento. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué operaciones existen en la mente humana para que una persona termine cometiendo hechos delictivos, pero al mismo tiempo grandes obras de arte? ¿Cuál es la línea divisoria entre la genialidad y la criminalidad? A partir de hoy, esta variable se va a sumar a todas nuestras sesiones, pues vamos a estar analizando el perfil criminológico de grandes autores, de pintores, de escritores, de óperas, porque esto es algo realmente apasionante, sin descuidar, desde luego, nuestro eje que tiene que ver con la construcción del proceso penal. Caravaggio, un genio asociado al crimen. Ese va a ser un tema que posteriormente vamos a volver a él. En este siglo XVII, el siglo del Renacimiento, se va a dar eh, otro gran talento, otro gran talento. Nada más ni nada menos que William Shakespeare. ¿Han leído alguna obra de William Shakespeare? Si aún no, ahorita es el tiempo perfecto para comenzar a leer a William Shakespeare. Es un autor inglés, poeta, novelista, dramaturgo, con una vida compleja también. Se casó una sola vez, pero algo hubo ahí en su matrimonio. Desgraciadamente su hijo varón falleció. Eh, pero su talento es extraordinario. Hay una versión no corroborada respecto a que falleció por tanto escuchar a José Alfredo, pero vuelvo a insistir, no es una versión corroborada, pero es parte del mito. Bueno, respecto de este genio de Shakespeare, se llegó a decir que ni siquiera él escribía sus obras, imagínense. Bueno, les quiero recomendar una de tantas, les voy a comentar varias conforme se va dando la cronología, porque escribió en diferentes momentos. Una que es extraordinaria, extraordinaria. Feministas, abstenerse de leerla, si feministas, no lean esta obra. Pero las demás personas, sí. Se llama La fierecilla domada. ¿Han visto por ahí aquel parte de la película
Ay, se me fue el nombre de la película. Caray. Hay una película mexicana donde sale Pedro Armendáriz, sale María Félix. Es una película sobre los tiempos de la Revolución, en la que él le pide que le sirva un jarro de café. Y ella se niega, y entonces Pedro Armendáriz empieza a echar bala. Eh, si no la tienen, si no la han visto, les pongo esa parte en el post. Bueno, yo no, digo, no estoy diciendo que la hayan tomado de la fierecilla domada, pero es más o menos para que se den una idea de lo que va esta gran obra, que, bueno, es una obra extraordinaria. No tanto como las que va a seguir haciendo, que son obligadas, que hay que verlas, porque hablan de crimen, hablan de pasión, hablan de los instintos. Es decir, las obras máximas de la literatura es el desarrollo de nuestros instintos. Y por eso, y bueno, y por otras cosas, Shakespeare es prácticamente una persona que trascendió a todo, trascendió su siglo, es de esas mentes inalcanzables, Shakespeare. Bueno, eh, hay en Europa, fíjense qué fenómeno tan interesante se va a presentar hablando de crimen. Fíjense nada más. Va a presentarse el siguiente fenómeno. La Nueva España va a ser ampliada su conquista, no solamente México, sino que va a llegar hasta el Perú, hasta los incas. Por cierto, hay que leer el Popol Vuh, buenísimo, ¿no? El Popol Vuh. Bueno, eh, los cargamentos de oro salen en galeones de Lima y de Veracruz con rumbo a España. ¿Quiénes van a estar esperando la llegada de esos galeones cargados de oro? Los ingleses, los corsarios, los piratas. ¿Sabían ustedes, estimado auditorio, que ser pirata es la antesala para obtener un título de nobleza en la corona inglesa? ¿Sabían ustedes que los piratas tenían inmunidad e impunidad? Tenían un documento que los liberaba de cualquier proceso. ¿Se acuerdan de los templarios? Más o menos. A ese documento se le llama patente de corso. Patente de corso. Corso, corsario, corso, corsario. Puedes hacer lo que quieras. Pero, ¿por qué? Porque los corsarios o los piratas eran leales a la reina. Es decir, cuando atracaban un galeón, todo lo llevaban directamente al reino, todo. Nada de que el 2 de bastos o algo por acá, no, 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 no. Todo se llevaba directamente ante la reina. Y la reina era la que decidía qué porción de eso le correspondía al pirata y a la tripulación. Y entonces el pirata y su tripulación pues, se llevaban lo suyo. Y entonces los piratas llegaban a recibir el nombramiento de Sir. Sir. Podemos hablar de una gran cantidad de corsarios. Pero aquí les quiero platicar exclusivamente de uno, muy enamorado, muy enamorado, tan enamorado que aparentemente enamoró a la reina. Bueno, sabe. Su primer encarcelamiento no fue por andar de pirata, sino por andar de, ¿cómo se dice? De pillín, por andar de pillín y andar seduciendo a damas de honor de la reina. Estuvo en prisión 3 o 4 veces, por lo mismo. Pero cuando salía,
se iba a la mar y traía muchas riquezas. Y pues, generó muchas animadversiones en la corona inglesa hacia su persona. ¿De acuerdo? Bien. Uno de los galeones que él logró robar, asaltar, no llevaba oro. Cuando preguntó, ¿y el oro? Porque déjenme decirles esto, Inglaterra va a ser poderosa económicamente por el crimen de la piratería. Y es como construye su poderío a través de la piratería, a través del crimen. España no necesariamente invirtió todo el oro como lo hizo Inglaterra. Inglaterra le robó cantidad de oro. Y en esa ocasión, cuando este pirata, del cual ahorita les doy su nombre, que sube al galeón y dice, ¿dónde está el oro? No, no, pues que no hay oro. A ver, ¿cómo no? A ver, vamos a bajar y bajan ahí no son catacumbas, bajan ahí a las bodegas. Y, y están llenas de hojas secas, como hojas de tamal. La molestia de Sir Walter Raleigh fue enorme, enorme, pero si esta es una burla. O sea, estos me mandaron un barco lleno de, de basura para distraerme mientras pasaba el bueno que iba con el oro. Y empieza a atormentar a la tripulación. Ah, porque no, déjenme les cuento. De los castigos o torturas que la piratería va a inmortalizar es una, amarrar a la persona y pasarla por abajo de la nave del barco para que se atore con los clavos, se lo coman los tiburones, vivos, desde luego. Pero había otra que inventó un pirata que se llamó Mombasser. Mombasser hacía lo siguiente, vean nada más, digo, que no haya niños ahí por ahí, nada más, le hacía un hoyito en la panza a la persona, un hoyito, y le sacaba la cabecita del intestino, ¿de acuerdo? Entonces, esa cabecita del intestino la clavaba con un clavo en la proa del barco, pum, 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 pum. Y ahora sí, con una antorcha, a corretear al pobre infeliz hasta que se destripase. Esa era la mentalidad de los piratas. Bueno, cuando Walter Raleigh ya quería aplicar la bombaza, le dijeron, no señor, no, es que esto vale más que el oro. Dice, ¿cómo va a valer más que el oro esto? Esto no puede ser así. Sí, señor. ¿Para qué es? ¿Nos permite demostrarle? Dice, a ver. Entonces agarran, le dan la vuelta, lo prenden y se dan las tres. Dice, pruebe. El otro agarra y se da también las tres. Dice, ah, caray. ¿Y esto qué es? Dice, es tabaco. Hoja de tabaco. Dice, ah, está bueno. Entonces llega con la reina y le dice, vea lo que trajimos. Pues obviamente la reina también dijo, oiga, ¿qué es botánica aquí o qué? ¿No? Y vamos a pegarle al churro de tabaco. Y ¿saben qué pasó? ¿Saben cuál es la consecuencia de eso? De ese asalto a ese galeón. La consecuencia es de que hoy en día UK, Reino Unido, es el dueño de todas las plantaciones de tabaco que hay en México y en América. Dueña. Inglaterra. Dueña. El negocio del tabaco, que es una droga que mata más que cualquier otra, es porque pertenece al Reino Unido. Ah, por aquí vamos a platicar de en qué momento se criminalizan las drogas. ¿Quién dijo esta sí y esta no? Porque eso también tiene que ver
con la historia del pensamiento criminológico, la construcción del adversario, las nuevas formas del proceso penal, la posmodernidad, pero todavía nos falta mucho. Estamos en el siglo XVII, cuando se roban las cargas de los galeones, los piratas, y hacen todo esto. Bueno, no hay una colonia que le permitieron fundar a Raleigh en Estados Unidos. No conocieron, porque no sé si exista todavía, la marca de cigarro Raleigh. El rostro de ahí es el pirata, es el que generó todo esto. Bueno, eh, ah, claro, esto, y bueno, hay que regresar a Italia, donde Caravaggio, ¿recuerdan? Vamos a tener a un gran científico cuyo pecado fue haber retomado las ideas de Copérnico respecto que la Tierra es móvil. Pero no solamente eso, sino que empezó a cuestionar la teología. Cuestionó la teología. Esto era un hombre brillante, brillantísimo, brillantísimo. Científico, instruido. Hizo un doctorado en teología. Un doctorado en teología. Anduvo huyendo también porque a cada rato lo querían aprender por sus ideas revolucionarias. Hasta que desafortunadamente lo detuvieron. ¿Saben cuánto tiempo lo tuvieron en los calabozos de la Inquisición en espera de su audiencia? 8 años. 8 años. Ahí lo tuvieron. Durante esos 8 años estuvo escribiendo. Lanzó principios, criterios innovadores. Y bueno, pues la Inquisición lo acusó. Lo acusó de procesiones cismáticas, de blasfemo, lo acusó de poner en duda la existencia de Cristo, lo acusó de poner en duda la virginidad de la Virgen María, eh, lo acusó de que afirmó que el diablo se iba a salvar de tanto desprestigio y calumnias que le hacían, y total, lo mandaron a morir. Estamos hablando de este genio del siglo XVII, Giordano Bruno, una de las mentes más lúcidas habidas y por haber. Giordano Bruno. Cuando tengan oportunidad, lean sobre su vida. Por ahí tengo un libro, que al rato lo voy a encontrar, lo busqué, pero no tengo un poco de desorden, eh, sobre la vida de Giordano Bruno. Vienen papeles, vienen sus postulados, es extraordinario Giordano Bruno. Cuando le dieron la sentencia de muerte, que él ya sabía que le iban a sentenciar a muerte, se aventó esta frase. Dijo: ¿tembláis acaso más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla? Ese era Giordano Bruno. Y la Inquisición se lo achicharró, lo quemó vivo, pues precisamente por estos pensamientos tan innovadores para su época. Pues terrible. Eh, en estos años que les estoy platicando del siglo XVII, inicios del siglo XVII, van a producirse al menos una, dos, tres obras que se las voy a recomendar mucho, 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 mucho. ¿Usted es celosa? ¿Usted es celoso? ¿Realmente es celoso? Si realmente cree que usted es celoso, no vamos a entrar ahorita a hablar de la celopatía. Pero si usted cree que es celoso y cree un poquito en todo lo que le viene a decir la gente, tiene que leer Otelo. Otelo, Shakespeare. ¿Okay? Ahora, si no tienen oportunidad de leer, les voy a recomendar unos links en YouTube donde
el canal oficial de España, TV3, para que sea en español, tiene unas producciones interesantes sobre las obras de Shakespeare. Ya ustedes me dicen si prefieren los textos o prefieren ver la representación. También quieren leer sobre conspiraciones políticas, crímenes, brujería. Pues entonces, si les gusta a ustedes la sangre, la grilla y la brujería, tienen que leer Macbeth. Ah, esa obra de arte, una obra de arte. Bueno, a mí me gusta más Macbeth que Hamlet. Digo, Hamlet pues, obviamente tiene lo suyo. No sé si se haya popularizado más, ser o no ser, esa es la cuestión, pero Macbeth, 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 Macbeth. Véanla o léanla. Es fenomenal porque no les puedo decir de qué trata porque si no les voy a dar un spoiler, pero Macbeth nos lleva al remordimiento, como el de Orestes, como el que va a utilizar Dostoyevsky. Ya cuando ustedes la lean, ya después que hablemos de Dostoyevsky, pues ya platicamos y vemos si hay similitudes y todo, y quién fue mejor, todo ello. Bueno, en esta etapa que les estoy comentando, cuando se publican Otelo, Macbeth, Romeo y Julieta, va a irrumpir desde España Miguel de Cervantes Saavedra con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Si nos queremos dar una idea de cómo era la vida medieval en España, el Quijote de la Mancha, Dulcinea del Toboso, cómo la describe. No ha habido una descripción más extraordinaria respecto de una mujer que la que ha hecho Miguel Cervantes de Saavedra sobre Dulcinea del Toboso. Véanla, ya me dirán si encuentran alguna que sea todavía mucho mejor que ella. Y bueno, pues el libro, todas las andanzas de este caballero, los mensajes, etcétera. Nada más recordemos lo siguiente, que siempre lo digo en mis clases presenciales. Respecto de una obra jurídica, pasa lo mismo que con el Quijote de la Mancha. Todos hablan de él, pocos lo han leído completo y menos son quienes lo han estudiado. Así que ahorita que tenemos esta oportunidad, pues vamos a aprovechar y ándale, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Y vamos a salir no solamente vivos, sino ocultos. Así que a leerle, yo les paso ahí links y lo que lleguen a requerir con muchísimo gusto. En esta época, 1600, bueno, les doy la fecha exacta, aunque no soy muy así de anotarlas, 1623. ¿Se acuerdan que les platiqué de Iván el Terrible? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que estaba perdidamente enamorado de su esposa, Anastasia? Que era la que lo asesoraba, le daba fuerza y que se descontroló cuando murió. ¿Recuerdan? Anastasia. ¿Ok? Anastasia va a tener hermanas y un sobrino de ella, un sobrino de Anastasia, la mujer que amó con toda locura Iván el Terrible, un sobrino de ella, Miguelito, don Miguelón, Miguel I de Rusia, es nombrado zar y con él inicia una de las dinastías más poderosas que los Kennedy ni que nada. No, esta sí era una dinastía, los Romanov. ¿eh? Nada más se aventaron en el poder más de 3 siglos. 3 siglos. Los Romanov. Con un desenlace trágico que ya lo vamos a platicar en su momento cuando hablemos de Nicolás II, los bolcheviques, 1917, el Domingo Rojo, pero eso todavía nos falta mucho para llegar ahí. Apenas estamos disfrutando el siglo XVII, el siglo del Renacimiento, el siglo donde está el arte barroco y donde surge el rococó. No es el Panteón Rococó, que es muy bueno, buenísimo ese grupo, buenísimo, de mis favoritos, pero rococó es el arte que va a caracterizar a Francia porque surge precisamente y es un estilo que su nombre deriva de un apócope francés, rococó, y es el estilo que asocian
desconozco la razón cuando dicen estilo Luis XV. Digo, quienes, quienes venden a lo mejor no necesariamente tienen que estar vinculados con la cultura y con la historia, ¿verdad? Pero por alguna razón dijeron, estilo Luis XV. Eso que conocen como estilo Luis XV, ese es el arte rococó. Y el arte rococó va a tener un gran impacto, no solamente en Francia, sino va a tener impacto en Prusia. ¿Y dónde más creen? ¿Dónde más creen que va a tener impacto ese tipo de diseño? En Rusia. En Rusia. Cuando hablemos de la construcción de San Petersburgo, nos vamos a acordar de esto. Nada más les dejo este dato. ¿Sabían que el idioma oficial de la élite rusa no era el ruso, sino el francés? Pero ya platicaremos también de ello cuando hablemos, por ejemplo, de Ana Karenina. Pero bueno, vamos a regresar a lo que les estoy platicando de... ¿De qué les estaba platicando? De Miguel I. Bueno, sí, ya Miguel I ya es zar y todo ello. Ahora, ¿qué sucede en Europa en este siglo XVII en los términos de la Inquisición? Bueno, la Inquisición sigue manteniendo un poder bastante fuerte, bastante sólido, centralizado, pero va a aparecer un personaje que la va a cuestionar de una manera fuerte. Aquí se los presento. Friedrich Spee. Tipazo. Sirve que lo saludo. Heriberto, ¿cómo estás? Martica, o señoría, qué gusto. Laura, Irmis, Sinoé, Federico, Rafa Venegas, ¿qué tal? Jorge, estoy pasando lista, ¿eh? Marcela, Gaby, Policarpo, Shevashenka, ¿cómo estamos? Mariana, Luis. Bueno, este personaje que le estoy aquí comentando, Friedrich Spee, va a escribir un libro donde se plantea 52 preguntas. 52. Cautio Criminalis, o un libro sobre los juicios de brujería. Desafortunadamente, este libro no ha sido traducido al español, lo desconozco la razón. Está en latín, francés y en inglés, pero desconozco por qué en español no se ha hecho y está muy largo para andarlo traduciendo, pero ustedes lo pueden leer, lo pueden encontrar en línea. Y es un libro en el que se pregunta, entre otras cosas, Friedrich Spee, lo siguiente. Dice, a ver, ¿cómo se escoge o cómo se define que una persona es bruja? ¿A través de qué proceso? Y cuestiona el poder que se apropia el inquisidor para él decir y decidir quién es bruja. Pero además, Friedrich Spee expresa, ¿qué sucede si se demostrase que las brujas no existen? Si las brujas no existen, entonces, ¿para qué sirve la Inquisición? Las brujas no han sido un pretexto para que la Inquisición subsista. Es decir,
No estamos ante la construcción de un adversario para justificar la existencia y la operación de la Inquisición. Si no hay brujas, si desaparecen las brujas y el diablo, por ejemplo, ¿qué sentido tiene la Inquisición? Ninguno. Entonces la Inquisición depende de seguir convenciendo de que las brujas existen. Para poderlo hacer, tiene que construir y fabricar brujas. Es decir, se tiene que construir un enemigo. Si no hay enemigo, no hay sistema de poder de dominación. ¿Puedo tener un sistema político de dominación? Sí. ¿Como cuál? Como la corona. ¿Ok? Pero la corona por sí misma no va a poder mantener la cohesión de la población. Tendría que estar en guerras constantes, guerras civiles. Y Europa ha vivido guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Pero las guerras tras guerras tras guerras ha sido por términos territoriales, por expandirse, etc. o resistir invasiones. Pero ¿cómo controlamos a la población interna? A través de la posibilidad de que en cualquier momento digamos, usted es brujo, usted es bruja. Y esa construcción le va a permitir a la Inquisición decirle a la iglesia, necesito recursos, necesito más armas, necesito unas mejores instalaciones, necesito mejores cuarteles. Cuando se acaben las brujas, ¿quién va a ser el siguiente enemigo? La construcción del proceso penal está en función de la construcción de adversarios. Porque si lo que buscara el proceso penal fuera la verdad, la justicia y proteger a la sociedad, como en algunos tiempos hubo teorías de la defensa social, que llegaremos a ellas, estamos lejos. Si eso fuera así, que el proceso penal buscara eso, entonces sería mejor, en lugar de tener una constitución política, tener solamente un código penal y un código procesal penal. Y que el presidente o el primer ministro de una nación fuera un experto penalista. ¿Verdad que no? El proceso penal no puede resolver las carencias sociales de las que resulta la criminalidad. El proceso penal es una construcción que se hace para dominar selectivamente y llevar ante el tribunal a quien el poder punitivo decide llevar. No está sujeto a votación. ¿Quiénes van a ser los futuros inquisidores que sustituyan al tribunal cuando éste desaparezca? Eso va a ser motivo de nuestras pláticas que estamos ahora llevando a cabo. ¿Y a quién creen que querían achicharrar vivos después de que se publique este libro? Obviamente Friedrich Spee no le puso su nombre cuando salió la primera vez. No, imagínense, lo pone y hasta ahí llega el pobre Friedrich Spee. No. A quien querían achicharrar era a Galileo Galilei, otro brillante hombre, brillantísimo, que él se puso las pilas y no quiso correr la suerte de Giordano Bruno. A Galileo Galilei lo estuvieron sus detractores, sus celosos, sus envidiosos, lo estuvieron siempre acosando, difamando, calumniando, cerrándole los caminos, siempre, 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 toda su vida. Y los últimos 20 años más, siempre iban de chismosos con la Inquisición, es que el Señor es herético, es que está diciendo que el Sol es una estrella, como lo dijo Giordano Bruno, tiene la idea de que hay más planetas, que este es el único. ¿Me explico?
Bueno, ¿saben a qué llegaron al extremo en una ocasión de decirle a la Inquisición? Es que miren, la Biblia dice que, no me recuerdo exactamente en qué proverbio, qué profeta o qué salmo dice, y está la tierra inmóvil. Ah, entonces como dice que la tierra es inmóvil, entonces la tierra no se mueve, y este señor anda diciendo que se mueve. Bueno, el señor tenía ya 68 años, y ahí están duro y dale, a ver que venga proceso. Ya le habían llamado una ocasión, 20 años antes, y hubo una discusión científica entre los inquisidores. Dijeron, no, no, es un tema científico, no hay problema, se puede ir. Pero a los 20 años dijeron, a ver, regrese para acá, regrese para acá. Y les dijo Galileo Galilei, no puedo ir porque estoy en cuarentena. ¿En qué? En cuarentena. Les estoy hablando de 1633. Porque había otro brote de una pandemia, otra peste. ¿Ok? Y en ese año estaban todos en cuarentena, estaban así como estamos ahorita nosotros. Galileo Galilei transmitía también así por Facebook sus clases, todo. Y le dicen, no, que venga, no, pues no puedo venir, no tengo mascarilla, no. O viene, vamos por usted, y ahí tiene que ir. Bueno, imagínense que cuando llegó a Roma, para efectos de la cuarentena, lo tuvieron 40 días antes de presentarse en el tribunal en la casa de un obispo, por aquello de las flies, de que no llevara gérmenes. ¿Eh? Esto es, la historia es cíclica, ¿eh? La historia es cíclica. Bueno, entonces ya cuando llega Galileo Galilei al tribunal de la Santa Inquisición y le dice, oiga, usted está diciendo que la Tierra se mueve y que hay más planetas. Yo, no he hecho eso. Bueno, confiese o lo llevamos al potro. No, yo confieso. ¿Se retracta? Sí, claro que me retracto, sí, no, la Tierra es una y es plana y no se mueve por nada. Dijeron, ok, quedas condenado a prisión perpetua, pero como confesaste, se te va a sustituir la prisión perpetua por la condena de arraigo domiciliario y te vas a quedar en la casa de un obispo. ¿Sí? Adelante. Y listo. La libró. La célebre frase que se le atribuye, e por si mueve, y sin embargo se mueve, no es una frase que haya pronunciado en el tribunal, imagínense, la pronuncia ahí, se lo escabechan, lo de haber escrito tiempo después. Pero ese es el ambiente que existe en Europa contra las mentes brillantes, contra las mentes pensantes, las que dicen las cosas son de otra forma. Ah, no, eso no se toleraba, eso no se permitía. Además, déjenme decirles algo, la iglesia andaba muy sentida y la Inquisición también. ¿Por qué? Porque décadas antes, como necesitaban feria, se pusieron a vender indulgencias. Le decían a la persona, vendemos lotes de nubes, si usted ha cometido pecados, venga de una vez, éntrele con una feria y le damos su título de su lote, de su nubecita en el cielo. Y cuando esto ocurrió, Martín Lutero armó un escándalo y creó el protestantismo, y el protestantismo dividió a la iglesia católica, bueno, la iglesia cristiana, fue un golpe para la Inquisición, fue un cisma para el dominio europeo, y pues todo el protestantismo va a tener una gran expansión en el siglo XVII, y entonces pues la iglesia trata de tener nuevamente su poder que se le está desmoronando. El protestantismo viene a ser lo que los turcos y los árabes y los galos y Atila fueron para el Imperio Romano, exactamente lo mismo. Entonces ya veían que se les iba a acabar el negocio y apretaban con la Inquisición lo más que les era posible. Eso está pasando en el siglo XVII en Europa. En esos años, eh, siglo XVI, 1569, se establece, 1569, se establece el Santo Oficio en México. 1569, este mero. Y en 1571 llega el primer inquisidor.
¿Se acuerdan lo que les platiqué de la anécdota del licenciado Vela, Beatriz, la sevillana, el visitador y todo eso? Bueno, como ahí viene el inquisidor, pues a atenderlo y todo, nada más a verificar que si fuera el bueno, ¿no? No nos fueran a salir como el otro. Si era el bueno, y nada más llegando, fíjense nada más las arbitrariedades, ¿eh? Las arbitrariedades. Llega el inquisidor, da el edicto de gracia, ¿se acuerdan que eran de 30 a 40 días? Ah, no, aquí dijo 6 días de gracia. No, hombre, pues estaba así la gente, así estaba la gente como estaba hoy en el metro de Moscú para poder entrar e irse a trabajar, así todos pegados, amontonados, así estaba las iglesias donde estaba el inquisidor, y a los 6 días que terminó, la primer orden que da el inquisidor es: váyanme a recoger todos los libros que haya en casas, que haya en librerías, que tengan imágenes de la Virgen. Todo ahorita. Así como quiero ver qué libros son los que hay aquí en Nueva España. Y a quemarlos. ¿Se imaginan qué crimen tan terrible es quemar un libro? Esa era su idea, estaba locochón. Lo de la Virgen, ¿por qué los de la Virgen? En una ocasión se los platicaré, porque a lo mejor si se los platico ahorita me llegan a quemar vivo aquí en Facebook. Pero tiene sus razones políticas de por qué hizo eso. Claro, no es porque estuviera así loco, no, no, no. Tenía una orientación política decidida para tal efecto. Y los primeros detenidos fueron puros españoles con los cuales estaban ajustando cuentas. Trajeron a gente desde Perú, gente de Guatemala, gente de Nicaragua. No, 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 o sea, fue una masacre. Más de 100 detenidos en la primera ola de detenciones del Tribunal del Santo Oficio en México. Así, 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 así de ese tamaño. La Plaza Mayor, que después se llamó Plaza de Armas y después se llamó Zócalo capitalino, allá en la Ciudad de México, en estas épocas que les estoy platicando, y déjenme decirles que la primer fuga en México a través de un túnel, la primera fue de la Santa Inquisición, 1500, ha de haber sido 1583. No, que 1573. 1573 fue la primera fuga que se registra en México a través de un túnel que hicieron aproximadamente 18 cristianos que dijeron vámonos, y desafortunadamente luego ya que se fueron, les dieron tronco. Pero bueno, en este tiempo que les estoy platicando, en una mañana, ahí en la plaza de armas, eh, la gente vio que había una persona, un varón vestido muy raro, una vestimenta rara. No era una vestimenta que se viera por ahí, pero traía un arcabuz. ¿Saben lo que es un arcabuz? Bueno, que tiene de tarea saber qué es un arcabuz. Traía un arcabuz lo traía. Y este hombre preguntaba: ¿quién vive? Entonces la gente se preocupaba en él: ¿quién vive? Y entonces la gente se le acercó, se arremolinaban a verlo, pues ver su estructura, y cuando lo veían, el señor estaba espantadísimo, o sea, los ojos se le salían del miedo. ¿Quién vive? Gritaba ahí. Y pues se hizo una bola ahí de gente pues, por ese espectáculo, ¿no? Y era tanto el alboroto que llegaron alguaciles de la Santa Inquisición y que se lo llevan, órale. Y él decía: señores, yo estaba en mi torre de vigilancia en Filipinas. De repente todo se me nubló, me desmayé y despierto aquí y no sé dónde estoy. Entonces los inquisidores le dijeron: a ver, ¿cómo está eso? Sí, sí, señor, yo soy de Filipinas, soy un soldado filipino.
Ayer estaba en mi zona de guardia, en la torre mayor del castillo tal, así, así, asado. Y hoy estoy aquí. Si sabes dónde estás, no sé dónde estoy. Estoy en México. Dice, no puede ser. He escuchado porque he viajado, pero nunca hemos venido a México. Y México está lejísimos de Filipinas. Yo vivo en tal lugar, en tal barrio, mi esposa se llama así, mi jefe se llama así, etc, etc, etc. Más, déjenme decirles lo que pasó. Hubo una guerra donde salió nuestro, ¿qué sería? Su rey o su mero mero, salió en tal barco, y se le sublevó la población china, lo mataron, y cuando recibimos la noticia, por eso nos mandaron reforzar, porque tenemos una invasión. Dice, entonces yo estoy marchando en mi torre, me desmayo y me despierto y de repente me encuentro aquí. Cuando la Inquisición mandó a investigar los nombres y todos los datos que él daba, ¿saben qué determinación tomó la Inquisición? Enviarlo de inmediato a Acapulco para que tomara un barco y regresara a Filipinas. La tripulación que lo llevó a Filipinas llevaba la misión de corroborar los otros datos que había dado. ¿Y saben qué? Efectivamente su rey, su príncipe, lo que fuera, había muerto en una sublevación de un barco en el que iba a manos de chinos. Todo lo que había dicho esa persona era real. ¿Cómo llegó después de miles de kilómetros a la Plaza Mayor de México, de la Nueva España? Entonces, esas cosas sí existen. Mañana les voy a contar más historias y leyendas de la colonia. Gracias por seguir acá. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, quédense en casa y nos vemos mañana. Muy buena tarde.